Nunca olvidaré aquella sensación de vacío que me atravesó el pecho aquella tarde. No fue un grito ni un golpe lo que me sacudió, sino una mirada, una de esas que te dicen más de lo que quisieras saber. Antes de continuar, comenta aquí de donde me escuchas y suscríbete al canal. Eso me ayuda a que esta historia llegue a más personas que, como yo, alguna vez dudaron de su propia intuición. En ese momento, no lo supe con certeza, pero algo dentro de mí cambió para siempre. Fue como si el aire se volviera más espeso, y mi corazón, que solía latir tranquilo, se agitara sin motivo aparente. Hasta ese día, yo creía conocer a todos los que formaban parte de mi vida, mi casa, mi familia, mis rutinas. Todo tenía un orden tan familiar que parecía inquebrantable. Vivía entre los muros del silencio y la costumbre, convencida de que el amor bastaba para mantener la armonía. Pero a veces el amor, cuando se ciega, es el peor enemigo de la verdad. Recuerdo el sonido de las llaves al caer sobre la mesa, el olor del café recién hecho, y la voz de mi nieto riendo desde el pasillo. Eran esos pequeños ruidos los que daban sentido a mis días, los que me hacían sentir útil, pero también eran los que me distraían, los que me hacían pasar por alto señales que, ahora lo sé, estaban allí, esperándome. Nunca imaginé que una simple tarde de compras, algo tan banal como dejar a mi nuera en el coche mientras entraba al supermercado, se convertiría en el punto de quiebre de todo lo que conocía, porque a veces, el destino no avisa con truenos ni tormentas, llega disfrazado de rutina, y cuando menos lo esperas, te muestra lo que siempre estuvo frente a tus ojos. Cada mañana en Alcalá de Henares tenía un ritmo que se repetía como un viejo reloj de pared. Me despertaba con el sonido de los pájaros en el patio y el aroma del pan tostado que yo misma preparaba. Luego, antes de que el sol se alzara del todo, abría las persianas y dejaba entrar la luz dorada que teñía los muebles de un brillo cálido y nostálgico. Me gustaba ese momento, cuando la casa aún estaba en silencio y yo podía escuchar mis propios pensamientos sin interrupciones. A mis 64 años, había aprendido a encontrar consuelo en los pequeños rituales. Vivía en una urbanización tranquila, de esas donde todos se conocen y las rutinas se confunden unas con otras. Los vecinos saludaban desde las ventanas, los niños jugaban en la plaza y las viejas costumbres se mantenían intactas, como si el tiempo no pasara. En el verano, el olor del jazmín inundaba las calles, y las conversaciones se escuchaban entre los muros finos de las casas. Era un entorno amable, aunque no exento de miradas curiosas y comentarios velados. Aprendí pronto que, en lugares así, la calma es frágil y la apariencia lo es todo. Mi vida giraba alrededor de mi hija Laura y de mi nieto Marcos, que entonces tenía 8 años. Desde que quedé viuda, ellos eran mi razón para seguir adelante. Laura trabajaba largas horas en una clínica privada y, muchas veces, yo me quedaba a cargo del pequeño. Me encantaba hacerlo. Su risa llenaba los huecos que el silencio del pasado había dejado en mí. Marcos era un niño sensible, curioso, con esos ojos grandes que parecían absorberlo todo. A veces, al mirarlo, sentía que la vida me daba una segunda oportunidad. Mis días transcurrían entre las tareas del hogar y las visitas a la casa de mi hijo mayor, Daniel. Él se había casado hacía 5 años con Andrea, una mujer educada, elegante y siempre sonriente. Al principio, me alegré de verla tan dedicada a él, aunque con el tiempo noté una frialdad que me inquietaba. Era amable, sí, pero había algo en su mirada que nunca supe descifrar. Daniel, ciego de amor, no lo notaba, y yo, por respeto, prefería callar. La casa de Daniel y Andrea era un contraste con la mía, moderna, ordenada hasta el extremo, con ese olor constante a perfume caro que parecía esconder algo artificial. Cuando iba de visita, me sentía como una invitada más que como la madre del dueño de casa. Andrea siempre me recibía con cortesía, pero rara vez con calidez. ¿Un café, Rosa?, decía,
mientras miraba el reloj, y yo asentía, fingiendo no notar su impaciencia. En cambio, con Laura, todo era diferente. Ella tenía una energía más humana, más real. Aunque discutíamos a veces por cosas pequeñas, sabíamos entendernos con una mirada. Cuando el padre de Marcos perdió el trabajo, la casa se volvió un poco más tensa. Javier, su marido, empezó a beber más de lo que debía, y yo notaba el cansancio en los ojos de mi hija. Mamá, no digas nada, me pedía, mientras trataba de mantener la compostura frente al niño. Yo obedecía, porque entendía que a veces el silencio era una forma de amor. Pero ese silencio también me pesaba. Las noches se volvían largas cuando me acostaba sola, escuchando los ruidos del edificio, una puerta que se cerraba, una televisión encendida, el viento moviendo las cortinas. En esos momentos pensaba en mi difunto esposo, en cómo habría afrontado él los problemas que ahora recaían sobre mis hombros. Mi rutina con Marcos era lo que me mantenía cuerda. Cada mañana lo llevaba al colegio, y de regreso solíamos pasar por la panadería de la esquina. La señora Carmen, la dueña, siempre me decía lo mismo: Rosa, si todas las abuelas fueran como usted, el mundo sería mejor. Yo sonreía, aunque sabía que no era del todo cierto, no por modestia, sino porque conocía mis propias sombras, esas que nunca mostré a nadie. Las tardes eran el momento más tranquilo del día. Me sentaba en el jardín con un libro o simplemente observaba cómo el sol caía sobre los tejados. Me gustaba cuidar mis plantas. Había algo terapéutico en ver crecer algo bajo tus manos. Entre los geranios y las hortensias encontraba un refugio que nadie podía arrebatarme. Pero incluso allí, en ese espacio tan mío, a veces sentía una inquietud que no lograba explicar. A medida que pasaban los meses, notaba pequeños cambios en Andrea. Llegaba tarde a las reuniones familiares, evitaba el contacto visual, y cuando Daniel hablaba, parecía escuchar con desgana. Una vez la sexta borrar un mensaje en su móvil con demasiada prisa. No quise darle importancia, pero la imagen quedó grabada en mi mente. No era la primera vez que mi intuición me avisaba de algo, y aprendí que esas corazonadas rara vez se equivocan. Sin embargo, la vida no se detiene por sospechas. Continué con mis días, ayudando a Laura, cuidando de Marcos y visitando a Daniel los domingos. En apariencia, todo seguía igual, pero había una grieta invisible entre nosotros, algo que no podía nombrar, una distancia que crecía sin que nadie la reconociera. En las comidas familiares, yo observaba. Siempre he sido más observadora que habladora. Miraba los gestos, las sonrisas fingidas, las pausas en las conversaciones. Veía a mi hijo tan enamorado, tan convencido de su felicidad, que me dolía imaginar que algo pudiera romperle el corazón. Por eso, aunque mis sospechas aumentaban, prefería creer que eran imaginaciones mías. Algunas noches, cuando el sueño no venía, me levantaba a preparar té y me quedaba mirando las luces lejanas de la ciudad. Pensaba en el tiempo, en cómo nos cambia sin que nos demos cuenta. A veces me preguntaba si la soledad era el precio que pagamos las madres por querer demasiado, porque en el fondo, mi vida giraba en torno a ellos, y yo había dejado de existir fuera de ese círculo. Las fiestas familiares eran una mezcla de alegría y melancolía. Me gustaba ver a mis nietos jugar, pero cada vez sentía más el peso de los silencios. Había palabras que se quedaban en el aire, miradas que evitaban encontrarse. Andrea siempre encontraba un motivo para no quedarse mucho tiempo. Daniel la seguía, sin notar cómo su madre la observaba desde la distancia, tratando de entender lo que pasaba. Mi relación con los vecinos era cordial. Saludábamos en el portal, compartíamos recetas, y en las tardes de verano a veces tomábamos café juntas en el banco del jardín. Pero nunca fui de confiar demasiado. Había aprendido que, cuanto más cuentas, más juzgan. Así que guardaba mis pensamientos, mis sospechas y mis dolores. A fin de cuentas,
Una mujer de mi edad debía saber mantener las apariencias. En los días más fríos, cuando el viento golpeaba las ventanas, solía sacar las fotos viejas y repasar mi vida en imágenes. Allí estaba yo, joven, con mi marido y los niños pequeños, sonriendo sin saber lo que la vida traería después. Es curioso cómo en las fotos todos parecen felices, como si el tiempo congelara solo los buenos momentos. En esas tardes de recuerdos, me prometía no dejar que la amargura me cambiara. Seguiría siendo la misma mujer serena y prudente que todos conocían, aunque por dentro a veces me sintiera cansada. Tenía demasiado amor acumulado, demasiado pasado a cuestas, y aunque la rutina me protegía, también me mantenía dormida ante lo que se avecinaba. El día que todo cambió no se anunció con presagios. Fue una mañana igual que tantas otras, el sol, el desayuno, la lista de compras en el bolso. Si alguien me hubiera dicho que mi vida estaba a punto de torcerse, habría sonreído con incredulidad. Pero así es el destino, aparece sin permiso, interrumpe sin explicación y te obliga a abrir los ojos, aunque duela. Yo aún no lo sabía, pero mi tranquilidad tenía los días contados. Algo oscuro comenzaba a gestarse a mi alrededor, y pronto tendría que enfrentarme a una verdad que, por más dolorosa que fuera, me revelaría quién era realmente. Porque a veces, la vida te pone frente a un espejo que no puedes evitar mirar, y cuando finalmente lo haces, ya no hay vuelta atrás. Aquel día comenzó como cualquier otro, sin señales del huracán que estaba por venir. El cielo estaba despejado, el aire olía a pan recién horneado y yo salí de casa con la bolsa del mercado colgando del brazo. Andrea me había pedido que la acompañara a hacer unas compras. Solo un rato, Rosa, me vendrá bien salir, me dijo con una sonrisa que, vista ahora, tenía algo de fingido. Yo acepté sin sospechar que ese paseo marcaría el comienzo del fin de la calma. Durante el trayecto en coche, Andrea hablaba poco, tenía la mirada fija en la carretera, los dedos tamborileando sobre el volante. Intenté iniciar una conversación sobre Daniel, sobre la familia, pero sus respuestas eran cortas, casi ausentes. Estoy bien, Rosa, solo cansada, murmuró sin mirarme. Algo en su tono me hizo sentir incómoda, pero preferí guardar silencio. No quería parecer entrometida. Había aprendido, a fuerza de decepciones, que las palabras a destiempo pueden herir más que el silencio. Llegamos al supermercado. El aparcamiento estaba medio vacío, y el sol de la tarde caía oblicuo sobre los coches, dejando reflejos dorados en los parabrisas. Andrea me pidió quedarse en el coche mientras yo entraba a comprar unas cosas rápidas. No tardó nada, le dije, y ella asintió, sacando su teléfono del bolso con un gesto nervioso. No pensé nada extraño, tomé el carrito y me perdí entre los pasillos, respirando el olor a frutas frescas y detergente, sin imaginar que afuera el destino tramaba algo. Tardé menos de 10 minutos. Al salir, busqué el coche con la mirada, pero no estaba donde lo había dejado. Me detuve un instante, desconcertada, mirando en todas direcciones. Finalmente lo sexta aparcado unos metros más allá, en una esquina más apartada. Pensé que quizá Andrea se había movido para buscar sombra, aunque algo en mi pecho me decía que no. Caminé hacia allí, con el corazón acelerado sin motivo aparente. A medida que me acercaba, vi dos siluetas junto al coche. Andrea estaba de pie, hablando con un hombre que no conocía. Él llevaba una chaqueta oscura, y su postura era tensa. No escuchaba lo que decían, pero sus gestos lo decían todo: nerviosismo, urgencia, una familiaridad que me hizo estremecer. Andrea miraba a su alrededor, como asegurándose de que nadie la viera. Me oculté instintivamente tras otro vehículo, sintiendo como una oleada de incredulidad me subía por el cuerpo. El hombre le entregó algo pequeño, envuelto en un sobre. Ella lo guardó con rapidez en el bolso, y luego ambos intercambiaron unas palabras que no logré distinguir. Mi respiración se volvió pesada,
El ruido del tráfico se desvaneció, y solo podía escuchar los latidos en mis oídos. Quise creer que era un malentendido, que había una explicación lógica, pero algo en la expresión de Andrea, ese brillo frío en sus ojos me decía que no. Cuando finalmente me acerqué, fingiendo normalidad, Andrea se sobresaltó. «Rosa, qué susto me has dado», dijo, forzando una sonrisa. «¿Quién era ese hombre?», pregunté con voz temblorosa. «Un amigo, nada importante», respondió, evitando mi mirada. Su mentira fue torpe, y el silencio que siguió fue aún peor. En ese instante, sentí que algo se rompía dentro de mí, no solo la confianza, sino también la certeza de que mi familia era un lugar seguro. El camino de regreso fue un silencio interminable. Andrea miraba por la ventana, fingiendo tranquilidad, mientras yo trataba de ordenar mis pensamientos. No sabía si contarle a Daniel lo que había visto o guardármelo, pero algo me decía que ese momento no era más que el principio de algo mucho más grande, una sombra que pronto envolvería a todos, porque, aunque yo aún no lo sabía, esa duda que nació en el aparcamiento se convertiría en una herida que lo cambiaría todo. Durante los días siguientes, traté de convencerme de que lo que había visto no tenía importancia. Quizás era, como decía Andrea, un simple amigo, un malentendido, pero la imagen de aquel hombre y la forma en que ella ocultó el sobre no me dejaban dormir. Cada noche, cuando cerraba los ojos, revivía la escena una y otra vez. Me preguntaba si debía contárselo a Daniel, pero el miedo a destruir su matrimonio me paralizaba. Siempre había sido el tipo de madre que prefería cargar sola con las sospechas antes que herir a los suyos. Sin embargo, el comportamiento de Andrea cambió visiblemente. Se volvió más impaciente conmigo, más distante con Daniel. Su tono, antes dulce y correcto, ahora tenía una dureza disimulada. «¿Necesita algo más, Rosa? O no se preocupe, yo me encargo», decía con esa sonrisa de cortesía que solo servía para marcar distancia. Yo intentaba mantener la calma, pero su presencia me incomodaba cada vez más. Sabía que había algo que ella no quería que yo descubriera. Una tarde, mientras estaba en la casa de Daniel cuidando de los niños, escuché cómo Andrea hablaba por teléfono en el pasillo. No podía oír con claridad, pero su voz sonaba agitada. «No, él no sospecha nada». «Sí, lo tengo todo controlado», dijo. Luego, un silencio. «Te dije que no me llames a esta hora». Mi cuerpo se heló. No quise escuchar más. El corazón me latía tan fuerte que temí que ella lo oyera desde donde estaba. Cuando salió del pasillo, fingí que ordenaba juguetes, pero mis manos temblaban. Esa noche no pude dormir. El sonido del reloj del comedor se volvió insoportable, marcando los segundos de mi angustia. A la mañana siguiente, decidí hablar con Daniel. Lo encontré en su taller, reparando un viejo reloj que le había regalado su padre. «Hijo, necesito decirte algo», empecé, con voz insegura, pero antes de que pudiera explicar, él me interrumpió. «Mamá, ya me habló Andrea. Dice que te has comportado de forma rara últimamente, que pareces desconfiar de ella. ¿Qué está pasando?». Sentí un nudo en la garganta. Andrea se me había adelantado. Intenté contarle lo que había visto, pero sus ojos se llenaron de decepción. «¿De verdad crees que mi mujer me engaña? No puedo creer que digas eso de ella», respondió con tono cortante. «No la juzgues por un malentendido». Su reacción fue un golpe. Quise abrazarlo, suplicarle que me creyera, pero él se alejó. En ese momento entendí que estaba sola. Nadie me creería. Los días se volvieron pesados. Andrea se movía por la casa con una seguridad irritante, como si supiera que tenía el control. Me miraba con esa expresión que solo una mujer manipuladora puede tener, la de quien sabe que puede herirte sin decir una palabra. «Daniel me contó lo que dijiste», me dijo una tarde, mientras servía café. «No se preocupe, Rosa, entiendo que la edad nos hace ver cosas que no existen». Su voz era una cuchilla disfrazada de amabilidad.
Me mordí la lengua, pero por dentro hervía. Quise gritarle, defenderme, decirle que no era una vieja loca. Sin embargo, mantuve la compostura. Aprendí que la rabia es inútil cuando el otro ya ha decidido no escucharte. Solo me limité a observar cada movimiento, cada gesto, cada mirada. No sabía cuándo ni cómo, pero estaba segura de que la verdad terminaría saliendo. Empecé a notar pequeños cambios en la casa. Faltaba dinero en un cajón donde Daniel guardaba efectivo. Algunos documentos estaban fuera de lugar. Cuando pregunté, Andrea dijo que había hecho unas compras, pero el tono evasivo y su nerviosismo no me engañaron. Decidí seguirla más de cerca, sin que se diera cuenta. Anotaba en un cuaderno fechas, horas, detalles. Sentía que debía hacerlo, aunque parte de mí se avergonzara de esa desconfianza. Las tensiones familiares aumentaron. Daniel estaba cada vez más ausente, enfocado en su trabajo. Andrea aprovechaba cada momento para hacerme quedar como una mujer controladora. Tu madre no confía en nadie, le decía, fingiendo tristeza. Yo veía cómo él la consolaba, mientras mi corazón se rompía en silencio. La distancia entre madre e hijo crecía con una rapidez cruel. Incluso Marcos, mi nieto, notaba la tensión. Abuela, ¿por qué mamá y el tío Dani discuten tanto?, me preguntó un día. No supe qué responder. Le acaricié el cabello y fingí una sonrisa. A veces los adultos olvidamos escuchar, cariño, pero por dentro sentí un miedo profundo, el miedo de que el veneno de la mentira acabara alcanzando a todos. Una tarde, al salir del supermercado, me crucé con el mismo hombre que había visto con Andrea. Me observó un segundo demasiado, con una expresión que me heló. No era casualidad. Ese encuentro me confirmó que algo grave se cocinaba a espaldas de todos. No sabía qué papel jugaba él, pero su presencia era una amenaza silenciosa. Esa noche recé. Hacía años que no lo hacía con tanta fe. Le pedí a Dios una señal, algo que me dijera si debía seguir callando o enfrentar lo que estaba ocurriendo. El silencio de la habitación fue mi única respuesta. Tal vez el cielo ya me había hablado y yo simplemente no quería escucharlo. Al día siguiente, Andrea organizó una comida familiar. Todo parecía normal, pero yo sentía que cada sonrisa suya era una provocación. Me miraba como si disfrutara de mi sufrimiento. Cuando Daniel se levantó de la mesa para atender una llamada, ella se inclinó hacia mí y susurró: no sé qué pretende, Rosa, pero si sigue metiéndose donde no la llaman, va a lamentarlo. Fue la primera vez que mostró su verdadero rostro. Me quedé paralizada. Aquellas palabras me cortaron la respiración. Cuando Daniel regresó, fingí una sonrisa, aunque por dentro me temblaban las manos. En ese instante comprendí que Andrea ya no era solo una sospecha, era una amenaza, pero también entendí que no podía enfrentarla directamente. Debía esperar, observar, reunir pruebas. La verdad sería mi única defensa. Comencé a hablar menos y a escuchar más. Si ella creía que me había vencido, la dejaría creerlo. Quería verla bajar la guardia. La paciencia, a veces, es la única arma de los que no tienen otra. Mientras tanto, me refugiaba en mi nieto, en mis plantas, en los recuerdos de mi esposo, todo lo que podía mantenerme cuerda mientras el veneno de la duda se extendía por mi casa. El barrio, que antes era mi refugio, se volvió opresivo. Sentía las miradas de los vecinos, las preguntas veladas. ¿Todo bien con tu familia, Rosa? Yo sonreía, fingiendo normalidad. Nadie sospechaba que detrás de esa sonrisa se escondía una tormenta. Por dentro, sentía que el suelo empezaba a desmoronarse bajo mis pies. Pasaron las semanas, y cada día era una nueva prueba de resistencia. Andrea seguía manipulando, Daniel se alejaba más, y yo empezaba a sentirme una extraña en mi propia familia. Pero algo dentro de mí, ese instinto que nunca me falló, me decía que la verdad estaba a punto de salir a la luz.
Solo debía tener valor para enfrentarla cuando llegara, y así fue como el miedo se convirtió en mi compañía constante. Me seguía a todas partes, al mercado, al jardín, a mis sueños, pero con él llegó también una certeza: no podía quedarme callada para siempre, porque a veces, guardar silencio es otra forma de traición, y yo ya había traicionado demasiado mi propia paz. Esa noche, mientras miraba el reflejo de mi rostro cansado en el espejo, supe que el tiempo del silencio había terminado. Era hora de descubrir qué se escondía realmente detrás de aquella mujer que había destruido la armonía de mi hogar. Aunque tuviera que hacerlo sola, aunque doliera, aunque mi propio hijo me diera la espalda, la tarde en que decidí seguir a Andrea quedó grabada en mi memoria con una nitidez casi cruel. Salí de casa con pasos discretos, intentando que nadie me viera. Cada movimiento de mi nuera era ahora un misterio que debía descifrar. Mientras la observaba desde la distancia, sentí como un frío me recorría la espalda, la certeza de que estaba a punto de descubrir algo que cambiaría mi vida para siempre. La sexta: caminar hacia un café en una calle apartada, el mismo lugar donde meses atrás había notado su nerviosismo en el teléfono. Se sentó en una mesa, apartada de la vista de los transeúntes, y pronto apareció él, el hombre que había visto aquella tarde en el aparcamiento. Su postura confiada y su sonrisa sutil eran la prueba de que se conocían desde hacía tiempo. Mi corazón latía desbocado, y mis manos se aferraban al bolso como si fuera un salvavidas. Escuché fragmentos de su conversación, risas cómplices, palabras que insinuaban negocios secretos y planes que nunca imaginé que involucraran a mi familia. Andrea hablaba con naturalidad, como si no hubiera nada que esconder, mientras mi mundo se desmoronaba en silencio. Cada palabra era un golpe. Mi hijo confiaba en ella ciegamente, y yo estaba descubriendo una traición que amenazaba con destruir todo lo que amaba. El hombre le entregó unos documentos que Andrea revisó con cuidado antes de guardarlos en su bolso. Observé cómo se movía con la familiaridad de alguien acostumbrado a burlar la mirada ajena. En ese instante, sentí una mezcla de ira, tristeza y miedo. Todo lo que había sospechado se confirmaba: mi nuera no solo me había mentido, sino que estaba involucrada en algo ilegal que podía arruinar a mi familia. Decidí grabar discretamente la conversación con el móvil que había escondido en mi bolso. Cada palabra, cada gesto, cada sonrisa calculada quedaría registrada. Sabía que necesitaba pruebas concretas antes de enfrentar a Daniel, porque si no lo hacía con cuidado, todo podría perderse en acusaciones vacías. Mi pulso temblaba, pero una parte de mí estaba tranquila, estaba haciendo lo correcto. Andrea se despidió del hombre con un beso en la mejilla, y luego se dirigió a su coche sin notar que yo la seguía de cerca. La adrenalina me mantenía alerta, cada movimiento suyo parecía coreografiado, cada gesto estaba calculado para no levantar sospechas, pero yo estaba allí, silenciosa y observadora, con la certeza de que la verdad ya no podía ocultarse por mucho tiempo. Cuando finalmente regresamos a casa, guardé el móvil en un lugar seguro y me senté a respirar profundamente. La sensación de poder descubrir la verdad se mezclaba con el dolor de saber que mi hijo había sido engañado por la persona que más confiaba. No era solo una traición sentimental, había implicaciones legales y financieras que podrían arruinar vidas. Mi papel como madre protectora se volvía más crucial que nunca. Esa noche, mientras Marcos dormía plácidamente en su cama, reflexioné sobre lo que haría al día siguiente. Daniel merecía saberlo todo, aunque al principio no me creyera. Sabía que enfrentaría resistencia, dolor y quizá rechazo, pero también sabía que la verdad, por dolorosa que fuera, era la única forma de salvar a quienes amaba. Por primera vez en semanas, sentí que mi silencio se había convertido en fuerza. El día en que decidí enfrentar la verdad fue uno de los más difíciles de mi vida. Daniel estaba en el taller, concentrado en reparar un viejo reloj que le había regalado su padre, y yo sentí que cada segundo contaba. Respiré hondo,
tomando valor en cada inhalación, y le pedí que me escuchara con calma. Sus ojos mostraban cansancio y desconfianza, pero sabía que debía intentarlo, aunque temiera perder su confianza para siempre. Saqué el móvil y le mostré la grabación. Su expresión pasó de sorpresa a incredulidad en segundos. Al principio, negó lo evidente, buscando excusas que solo hacían más evidente la mentira. Cada palabra que pronunciaba Andrea en la grabación resonaba en la habitación como un golpe. Yo lo observaba, temblando por dentro, deseando que entendiera que lo que veía era la pura verdad y que su mundo familiar estaba en juego. Finalmente, la incredulidad dio paso a la aceptación. Daniel se cubrió la cara con las manos, respirando con dificultad, mientras yo permanecía a su lado, intentando sostenerlo con mi silencio. No había consuelo para la traición, pero sí la posibilidad de reconstruir lo que aún podía salvarse. Esa tarde comprendí que la verdad duele, pero también libera, aunque el precio sea alto. Andrea desapareció de nuestras vidas poco después. No hubo discusiones públicas ni escenas dramáticas. Simplemente se marchó, dejando atrás el vacío y las cicatrices de su engaño. La casa, que antes parecía un lugar de tensión silenciosa, comenzó a recuperar lentamente su paz. Cada rincón, cada mueble, cada objeto cotidiano dejaba de estar impregnado de sospecha. La luz volvió a filtrarse con suavidad por las ventanas, recordándome que, a pesar del dolor, la vida sigue. La relación con Daniel necesitó tiempo para recomponerse. No fue inmediato. Hubo lágrimas, conversaciones difíciles y momentos de frustración, pero también hubo entendimiento, respeto y, sobre todo, un compromiso renovado de transparencia. Aprendimos que el amor verdadero no es ciego, y que confiar requiere valor y también pruebas de integridad. Yo me convertí en un testigo silencioso de la reconstrucción, aprendiendo que proteger a quienes amas a veces significa enfrentarte a la verdad, aunque duela. Marcos volvió a ser el centro de nuestra vida. Su risa, sus juegos y su curiosidad llenaban la casa de un aire renovado. Verlo feliz, seguro y amado, fue un recordatorio constante de que mis esfuerzos, mis dudas y mis sacrificios no fueron en vano. Había recuperado mi lugar como abuela, protectora y guía, pero ahora con la certeza de que la sinceridad es la mejor herencia que puedo dejar. Andrea quedó como un recuerdo lejano, un capítulo doloroso pero necesario en nuestra historia. A veces pienso en ella y no siento odio, siento alivio de que la verdad haya salido a la luz antes de que causara un daño irreparable. Esa claridad me dio la fuerza para seguir adelante, sin rencores, con la conciencia tranquila y el corazón más ligero. Finalmente, entendí que la vida está llena de pruebas, de momentos en los que debemos decidir entre el silencio y la acción. Elegir la verdad nunca es fácil, pero siempre es liberador. Mirando hacia atrás, sé que actuar con integridad, aunque duela, fortalece el alma y permite reconstruir la confianza rota. La lección que aprendí es simple pero poderosa: la verdad siempre encuentra su camino. Ahora, cada vez que miro a Marcos y a Daniel, siento una profunda gratitud. Gratitud por la oportunidad de protegerlos, de guiarlos y de enseñarles que la fuerza no siempre reside en la ausencia de miedo, sino en el coraje de enfrentar lo que tememos. La familia no es solo sangre, es también verdad compartida, respeto mutuo y la valentía de no callar. Historias como esta no pueden más quedarse en silencio. Mi experiencia me enseñó que incluso en medio de la traición y la duda, la honestidad puede reconstruir lo que parecía perdido, y aunque el camino sea doloroso, la recompensa es una vida más auténtica, con relaciones basadas en confianza y amor verdadero.